Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 196 y el título de la reflexión es: Tu vida revela quién eres realmente, ser y hacer. Las lecturas las encontramos en 2 de Crónicas, capítulos 10 y 12, el proverbio número 31 y el evangelio de Mateo, capítulo 5. Vivimos en una época en la cual aparentar se ha vuelto costumbre y terminamos olvidando realmente quiénes somos. Podemos aprender a decir las palabras correctas, mostrar una imagen determinada y aparentar tener una vida espectacular. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que lo que somos termina manifestándose en lo que hacemos. O sea, tarde o temprano se va a notar nuestro verdadero yo. No basta con decir que creemos en Dios, hablar de fe, estudiar la Biblia. La verdadera relación con Dios transforma nuestra manera de vivir. Por eso la reflexión de hoy puede resumirse en el título: Tu vida revela quién eres realmente. Lo que eres se ve en lo que haces. Roboam, cuando se es rey, pero no se actúa con sabiduría. En 2 de Crónicas 10 encontramos el comienzo del reinado de Roboam, hijo de Salomón. El pueblo se acerca a él con una petición muy clara. Su padre Salomón había impuesto cargas muy pesadas sobre la nación y ellos le pedían el favor que les alivianara ese yugo. Roboam consulta primero a los ancianos que habían servido a su padre y ellos le aconsejan escuchar al pueblo y hablarles con amabilidad, y les decían que de esa manera el pueblo le serviría. Pero Roboam rechazó este consejo y en lugar de escuchar la sabiduría, consulta a jóvenes igual de inexpertos que él. Y estos le aconsejan todo lo contrario, responder con dureza, y Roboam decidió aplicar ese consejo equivocado. Y entonces le dice al pueblo: imagínense, mi padre les impuso un yugo pesado, yo les daré más peso todavía. El resultado que fue la división del reino. 10 tribus se rebelaron contra Roboam y siguieron a Jeroboam. El reino que David y Salomón habían consolidado quedó dividido. ¿Ves? Qué importante es comprender algo. Tú puedes tener el título, tener la autoridad y tener la posición, pero sin la sabiduría necesaria no puedes ejercer de manera correcta. No es suficiente eso, porque necesitamos eso que viene de Dios para poder actuar de la manera correcta. Por eso puedes ser padre, pero necesitas aprender a hacerlo, un buen padre. Puedes ser un líder, pero necesitas aprender a servir. Puedes ser cristiano, pero necesitas permitir que Cristo transforme tu manera de vivir. Puedes tenerlo todo el conocimiento, pero sin la sabiduría para ponerlo en práctica es muy complejo. El problema de Roboam no fue únicamente su mala decisión. El problema comenzó cuando él se dejó llenar de orgullo y rechazó el consejo sabio. Y ese orgullo terminó afectando toda una nación. Mira que a veces el poder nos ciega y queremos agradar a ciertas personas y eso nos lleva a una caída. Y lo peor es que cuando estamos en un puesto de liderazgo, no es solamente nosotros los que cargamos con ese peso de la decisión, es todos los que están detrás de nosotros. Mira lo importante de la sabiduría, porque una persona sabia no solo piensa en su interés, sino en el de los demás. División del reino. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y regresó de Egipto. Cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: Tu padre fue muy duro con nosotros, ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso y te serviremos. Roboam les contestó: Vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía. Les preguntó: ¿Qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos dijeron: Si tratas bien a esta gente, procuras darle gusto y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre.
Pero Roboam no hizo caso al consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: a la gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo le haré más pesado todavía. Y si él les azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey Roboam les contestó duramente, sin hacer caso del consejo de los ancianos, y les repitió lo que le habían aconsejado los muchachos, que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. El rey, pues, no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el de Silo. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: no tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesé. Cada uno a su casa, israelitas, y David que cuide de su familia. Mire que aquí dice que Dios, recordemos que Salomón empezó con sabiduría, pero hubo un tiempo que se dejó ir por los dioses extranjeros, por todas las esposas que tenía. Entonces Dios ya no fue su centro. Al final de sus días él vuelve a Dios, pero por esto Dios le dijo que no iba a reinar en todo Israel, sino que le iba a asignar una sola tribu para que gobernara, que era la tribu de Judá, y que siguiera el linaje de David hasta Jesucristo. Mira que las consecuencias de las decisiones de su padre Salomón recayeron sobre su hijo Roboam, y él no quiso cambiar y arrepentirse, sino que siguió por ese mal camino. Entonces se sigue acrecentando para las siguientes generaciones. Al momento, todos los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y como Roboam envió a Adorán, que era el encargado del trabajo obligatorio, los israelitas lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Las consecuencias de alejarse de Dios. En 2 de Crónicas 11 y 12 vemos cómo Roboam fortalece algunas ciudades y organiza su reino. Durante un tiempo el pueblo busca al Señor, incluso algunos sacerdotes y levitas abandonaron el territorio del norte y se trasladaron a Judá porque Jeroboam había establecido una falsa forma de adoración. Imagínense, cada uno a su manera. Pero después de Roboam se fortalece, ocurre algo que se repite muchas veces en nuestra historia. Cuando él se sintió fuerte, abandonó la ley del Señor. Mira que eso lo hablábamos ayer, ¿cierto? Que quién necesita a Dios. Y sé que cuando estamos bien, cuando tenemos todo lo que necesitamos y nos sobran, es muy fácil quitar nuestra mirada de Dios. Ese momento es un momento muy peligroso para cada uno de nosotros. Por eso Dios permite que la vida sea altos y bajos, porque si siempre fuéramos en su vida, nos olvidamos de Él. Esa es nuestra naturaleza. Por muy espiritual que seamos, por muy conectados con Dios, siempre eso termina ocupando el lugar de Dios. Y entonces cuando sucede algo que nos aterriza, pues ahí nos damos cuenta de que realmente Dios es nuestro proveedor y Él es el centro de todo. Así que debemos aprender a depender de Dios en cada temporada. O sea, en todas las temporadas lo necesitamos igual. Antes, al contrario, mire, cuando estamos más arriba, cuando creemos que estamos mejores, cuando más necesitamos para poder permanecer ahí, para que nuestro corazón no se llene de orgullo. Mira que cuando tenemos se revela realmente qué hay en nuestro corazón. Esto es bien complejo. Nosotros somos complejos, de verdad. Durante el reinado de Roboam, el rey de Egipto invade Jerusalén y se lleva los tesoros del templo y el palacio. Entonces el profeta Semaías se presenta ante Roboam y le dice: así dice el Señor, ustedes me han abandonado
Por eso yo también los abandono. Al escuchar estas palabras, los líderes de Israel y el rey se humillan y reconocen, el Señor es justo. Cuando Dios ve que se humillan, decide no destruirlos completamente. Aquí encontramos algo maravilloso. Dios nos disciplina, ya habíamos hablado también de esto, que es disciplinarnos, que volvamos al camino, pero también Él nos restaura. Después de la corrección viene su restauración. El arrepentimiento no es sentir tristeza, es realmente tener ese sinsabor de haberle fallado a Dios. O sea, sentirse uno lo peor por haber tomado un camino equivocado. O sea, cuando es de corazón, tú ni siquiera sientes digno de levantar la cabeza. Pero no es para que te quedes ahí, es para que Dios te saque de ahí, libre de eso que te estaba atando y que te llevó a pecar. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, juntó 180,000 soldados escogidos de las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra Israel y recuperar su reino. Pero el Señor habló a Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: di a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, que les ordeno que no luchen contra sus hermanos, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron, desistiendo de marchar contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam. Roboam se estableció en Jerusalén y construyó ciudades fortificadas en Judá. Reforzó así Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Socó, Adulán, Gad, Meresa, Sif, Adoraín, Laquis, Aseca, Sorá, Aijalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de comida, aceite y vino. Además, proveyó de escudos y lanzas a todas y cada una de las ciudades y las reforzó de manera extraordinaria. Así pues, Roboam quedó en posesión de Judá y de Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron de todas partes para unirse a él, pues los levitas tuvieron que abandonar sus tierras de pastoreo y además posiciones para irse a Jerusalén y a otros lugares de Judá, porque Jeroboam y sus sucesores les impidieron ejercer el sacerdocio del Señor. Jeroboam había nombrado sus propios sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los demonios y a los becerros que había fabricado. Además, los que tenían el sincero propósito de buscar a Dios, el Dios de Israel, siguieron el ejemplo de los sacerdotes y levitas y se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Jeroboam, hijo de Salomón, durante 3 años, pues solo durante 3 años él siguió el ejemplo de David y Salomón. Mira, 3 años de abundancia y después decidió tomar otro camino. Y mira que algo bonito que uno sabe en su espíritu cuando le está dando culto a Dios y cuando se está alejando de su camino. Es tomar la decisión. Ayer hablaba con alguien muy cercano y me decía, es que yo aquí no puedo acercarme a Dios. Yo le decía, siempre será tu decisión, siempre. Nos va a costar en muchas ocasiones, pero siempre nosotros podemos decidir por buscarle o por no hacerlo. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y Abigail, hija de Eliab y nieta de Jesé. Hijos de Roboam y Mahalat fueron Eú, Semarías y Saam. Después se casó con Maca, hija de Absalón, y sus hijos fueron Abián, Atai, Sisa y Selomí. Roboam tenía 18 esposas y 70 concubinas, pero quería más a Maca que a todas las demás. Tuvo 28 hijos y 70 hijas, mira, igual que su papá. Tuvo muchas esposas y muchos hijos. Roboam nombró a Abián, hijo de Maca, jefe de sus hermanos, pues quería hacerlo rey. Tuvo la buena idea de repartir a sus demás hijos entre todos los territorios de Judá y Benjamín y entre todas las ciudades fortificadas, dándoles provisiones en abundancia y consiguiéndoles muchas esposas. Sicad invade Judá. Cuando se consolidó el reinado de Roboam, él se sintió fuerte, dejó de cumplir la ley del Señor y todo Israel hizo lo mismo. Mira que un día escuchaba una predicación y decía una persona que era muy exitosa, decía, ay, yo he logrado todo esto por mi esfuerzo. Entonces le decía a esta persona, bueno, vamos a orar y digámosle al Señor que le quite todo, a ver qué pasa. Y digo, no.
Entonces, no. O sea, realmente Dios es el que prospera nuestro camino, eso nunca lo olvidemos. Pero como fueron infieles al Señor, en el 5º año del reinado de Roboam, Sicat, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 60,000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto, libios, suquenios y etíopes. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén ante el avance de Sicat y les dijo: el Señor dice que ustedes lo han abandonado y que por eso Él los abandonará ahora en manos de Sicat. Los jefes de Israel y el rey reconocieron humildemente: el Señor tiene razón. Al ver el Señor que se habían humillado, le dijo a Semaías: por haberse humillado no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco y no utilizaré a Sicat para descargar mi ira sobre Jerusalén. Pero van a quedar sometidos a él y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se lo llevó también los escudos de oro que habían hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaba la entrada del palacio real. Mira, cambió el oro que representa la pureza por bronce. O sea, a simple vista esto no se nota porque el bronce y el oro se pueden confundir. Pero mira, eso es un engaño. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, iban los guardias y los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. Así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó totalmente. A pesar de todo, también había cosas buenas en Judá. El rey Roboam aumentó su poder en Jerusalén y siguió reinando. Cuando comenzó a reinar tenía 41 años y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para residir en ella. La madre de Roboam se llamaba Naama y era de Amón. Sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. La historia de Roboam desde el principio hasta el fin está escrita en las crónicas del profeta Semaías y el profeta Ido en el registro familiar. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Proverbios número 31. La fe que se convierte en vida. En Proverbios 31 encontramos uno de los relatos más hermosos sobre la mujer virtuosa. El capítulo describe a una mujer trabajadora, sabia, generosa, diligente y temerosa de Dios. No se la describe únicamente por lo que dice, se la describe por lo que hace. Ella trabaja, administra, cuida, ayuda, planifica, sirve, habla con sabiduría y extiende su mano al necesitado. Ella escuchaba una antropóloga que explicaba esto de la mujer virtuosa. Mira que la mujer virtuosa no solamente es una mujer de casa, sino que es una mujer que administra y que cuida. ¿Y cómo era esto? Antes de la revolución industrial, ellos vivían especializados en sus casas y las personas prestaban su trabajo desde casa y la mujer atendía a los clientes, servía en su hogar, entonces tenía un papel activo en la familia. Pero después de que empezó la revolución, se llevaron a los papás trabajadores para las fábricas y entonces ya se perdió la figura paterna en las casas y la mujer solamente se dedicó a limpiar. Y mira que la palabra dice que hacía mucho más que eso. Y mira que, llevaron a un extremo esto para luego decir que la mujer tenía que salir de casa, entonces sacaron a los papás de las casas y es el resultado que vemos hoy. Dios mío, su vida demuestra que la fe verdadera siempre termina produciendo acciones. Dichos de Lemuel. Dichoso el rey Lemuel de Masa, con los cuales su madre le dio la instrucción. Hijo mío, fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos. ¿Qué más te puedo decir? Que no gastes tu energía con mujeres, pues por ellas los reyes se pierden. Y no está bien, Lemuel, que reyes y gobernantes beban vino y bebidas fuertes.
pues podían olvidarse de la ley y violar los derechos de los más humildes. Deja el vino y las bebidas fuertes para los decaídos y deprimidos, que beban y no vuelvan a acordarse de su pobreza y sufrimientos. Levanta la voz para los que no tienen voz, defiende a los indefensos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y a los humildes. Mujer ejemplar, no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino y con placer realiza labores manuales. Cual si fuera un barco mercante, trae de muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona un terreno y lo compra, y con sus ganancias planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de lo que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Miran, si ven, con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos anda bien abrigados. Ella misma hace sus colchas y se viste con las telas más finas. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se cuenta entre los más respetados del país. Ella hace túnicas y cinturones y las vende a los comerciantes y se reviste de fuerza y de dignidad. El día de mañana no le preocupa, habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. Sus hijos y su esposo la alaban y dicen: mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Alábenla ante todo el pueblo, denle crédito por todo lo que ha hecho. ¡Qué maravilloso! Ese es el papel de la mujer. Mateo 7. No basta con decir Señor, Señor. Y precisamente en Mateo 7 Jesús lleva esta enseñanza hasta las últimas consecuencias. En el Sermón del Monte Jesús habla de la importancia de no juzgar hipócritamente a los demás. Nos invita a examinar primero nuestra propia vida antes de señalar los errores ajenos. Saca primero la paja de tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira que si nosotros no estamos siendo a través de nuestras acciones, porque estamos viendo al otro. Es muy fácil señalar, criticar y descubrir los errores ajenos. Pero mira, ¿sabes por qué? Porque el otro es mi espejo. Así que lo que tú estás viendo en el otro, lo debes mirar para ti. Lo que te molesta, aquello que tú ves y no te afecta, le pertenece a esa persona. Pero eso que te desespera, ay, aténgase y no corra, porque Dios le está mostrando a través de esa persona que hay algo que debes trabajar. Y ahí empieza el verdadero crecimiento espiritual. Y ahí es cuando empezamos a hacer para poder hacer. ¿Qué hacer? Lo que Cristo nos vino a mostrar. Porque Jesús nos dice en este texto que cada árbol se conoce por sus frutos. Un árbol bueno, ¿qué produce? Pues frutos buenos. Un árbol malo, pues produce frutos malos. Así que podemos engañar un tiempo, pero no indefinidamente, porque tarde o temprano lo que realmente somos sale a la luz, porque las palabras revelan nuestro corazón, nuestras decisiones revelan nuestras prioridades, las acciones revelan nuestro carácter. Por eso el fruto dirá quiénes somos. Mira que Jesús dice algo más fuerte todavía, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Oiga, o sea, tú dices que eres cristiano, pero ¿qué haces? ¿Tu fe está transformando tu vida o no? Si no lo hace, es solamente una declaración, no es algo que está arraigado en ti. Y Jesús se pone más fuerte todavía porque dice: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y no expulsamos demonios, no hicimos muchos milagros. Y el Señor les dice: sin embargo, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque es que Dios no nos conoce por hacer lo que nosotros pensamos que es el servicio. No, Él nos conoce cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando le permitimos a Cristo hablar a nuestro corazón y le permitimos que gobierne nuestra vida. Por eso la pregunta no es ¿tú qué estás haciendo para Dios?,
sino quién eres para Él, porque el hacer no reemplaza el ser. Debemos entender que todo lo que somos termina produciendo lo que hacemos. Cuando realmente conocemos a Cristo, nuestras acciones cambian y no hacemos buenas obras para comprar salvación porque la salvación ya fue pagada. La hacemos por el bien de los demás, en gratitud a Dios, porque hemos sido transformados por gracia. ¿Tú sabes qué significa la gracia? Que tú no hiciste nada para ganarlo, y por eso es que la gente abarata la gracia. Y la gracia no es una licencia para pecar, es entender que Cristo pagó un precio, es entender que estamos escondidos en Él, es entender que donde Él está estamos nosotros y todo lo que Él tiene es para nosotros. ¿Lo crees? Cuando tú sientes ese amor, que tú no te merecías ese perdón, tú empiezas a vivir como Dios quiere que vivas, libre. Y una casa construida sobre la roca es una casa que no se derrumba con facilidad. ¿Tú en quién has puesto tu confianza? ¿En quién está fortaleza? ¿Estás en la roca que es Cristo? Porque de ese fundamento depende, cuando vengan las dificultades, si vas a lograr permanecer en pie. Una persona sabia construye sobre la roca fuerte y sólida que es Cristo. Por eso una persona sabia escucha las palabras que Jesús nos dice y las pone en práctica. ¡Voilá! A veces hablamos mucho de Dios, pero no se nos nota. No juzgar a otros. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Y mira que a mí a veces me cuesta, pero ya lo estoy aprendiendo. En esos días llegó alguien que no conocía y lo vi yo. Dios mío, ya iba yo a pensar algo, pero me repetí: Dios, ayúdame a no juzgar un libro por la portada. Y de verdad que empecé a tratar y sí, no era totalmente a lo que yo podía imaginar. Pero mira que estamos tan acostumbrados a juzgar que, Dios santo, eso es el espíritu que le ayuda a uno a no hacerlo. Y si nos miramos para acá, pues uno también tiene sus cositas que todavía el Señor sigue trabajando. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros y con la misma medida con que ustedes den a otros. Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene el hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos, y no echen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisoteen. Pedir y llamar a la puerta. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Mira, ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Mira, tú que le pides a Dios, pide a manos llenas, Él es el dueño del oro y de la plata, pero lo más importante, ¿sabes qué es? Que Él sea el centro. Y cuando Él es el centro, tú puedes tener y dar a los demás, porque si alguien necesita y tú cierras tu mano, no vas a recibir nada, porque la misma manera como tú tienes tu mano abierta para dar, es la misma medida que Dios la tiene abierta para darte a ti todo lo que tiene. La puerta angosta. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Los reconocerán por sus acciones. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios y vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto
se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. ¿Ves? Lo que grita realmente quiénes somos es lo que hacemos. Cuando nadie nos ve, cuando nos ven, en todo tiempo. Eso se muestra lo que hay en nuestro interior para entrar en el reino de los cielos. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino del cielo, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero entonces les recordaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. La casa bien o mal fundada. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Claro, el maestro de la ley no tenía autoridad porque ellos sabían que no la podían cumplir. Hoy Dios, a través de su palabra, nos invita a revisar nuestra vida. ¿Para qué? Para que analicemos si nuestras acciones están mostrando el carácter de Cristo. Si lo que hacemos cuando nadie nos ve refleja ese amor de Dios hacia nosotros y hacia todos los demás. No es apariencia. No debemos vivir de parecer espirituales, pero si nuestro corazón está lleno de rabias, de odio, de venganzas, de envidia, debemos trabajar para que el estado real de nuestro corazón demuestre las acciones que hacemos con el otro. Roboam tenía el poder, pero nunca tuvo la sabiduría para gobernar correctamente. La mujer virtuosa de Proverbios 31 no fue reconocida únicamente por lo que hablaba, sino por la manera en que vivía. Y Jesús nos recuerda que no solamente debemos decir Señor, Señor, porque la verdadera fe se demuestra en la obediencia a Cristo, en seguir el camino que Dios nos trazó. Por eso hoy preguntémonos, ¿lo que soy coincide con lo que digo ser? ¿Mi vida refleja mi fe? ¿Mis acciones respaldan mis palabras? ¿Mis frutos muestran que Cristo está realmente en mí? ¿O soy de esos que aparentan espiritualidad, pero por dentro hay mucha oscuridad? Porque al final no somos definidos por lo que decimos, somos revelados por lo que hacemos de manera constante. Y cuando Cristo transforma nuestro ser, también se transforma nuestro hacer. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos al Dios Padre Todopoderoso que entre totalmente en todas las áreas de nuestra vida y llegue a las profundidades de nosotros para que podamos reconocernos tal cual somos, que podamos vernos en tu espejo de gracia y de amor para poder ver esa oscuridad que aún queda en nosotros, todas esas faltas de amor, de cariño que dañan y nos dañan. Te pedimos que nos transformes con el poder de tu gracia para que cada día nuestro hacer sea parecido al de Cristo. Te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en estatura, en amor, en bondad, en fidelidad, para poder permanecer unidos a ti, y recuérdanos siempre que todo proviene de ti y ayúdanos en el momento bueno a depender de ti y en el momento malo. Guárdanos de nosotros mismos, Señor, y condúcenos todos los días por el camino que nos lleva hacia ti. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.